las personas evangelizan por ahí hablando de Jesucristo. Ya, pillan a alguno por ahí. Jesús, ¿para ti qué es la evangelización y cómo la practicas? La evangelización para mí es como le llamamos a las demás almas nuestra fe católica y nuestra doctrina. Y la practicamos orando, la practicamos más que todo con nuestro testimonio en el diario vivir con las demás personas, enseñándole cómo vive un verdadero cristiano el evangelio. Para usted, ¿qué es la evangelización? La evangelización, pues yo creo que la evangelización, bueno, si yo veo, las personas evangelizan por ahí hablando de Jesucristo. Ya, pillan a alguno por ahí y le dicen, hombre, Jesucristo tal, que lo que está en la Biblia, lo que pasó, y listo. Ahí van evangelizando, ya, así. Pienso yo, pues. ¿Usted lo practica? Yo a veces lo practico, ya, porque a veces uno se acuerda de Dios y ay, uno habla de Dios, eso evangeliza también. Ok, muchas Ya, gracias. listo, gracias. Señora Olga, ¿para usted qué es la evangelización y cómo la practica? La evangelización para mí es llevar la buena nueva de Jesucristo a mis hermanos que todavía no lo conozcan y a reforzar a quienes lo conocen. Y lo practico con el prójimo y tratando de ser testimonio con mi actuar. Padre, ¿para usted qué es la evangelización y cómo la practica? Bueno, la palabra o el término evangelización viene de evangelizar. Evangelizar significa anunciar una noticia. Y esa noticia es la buena noticia de Jesús. Evangelizar es dar a conocer a Jesús, que es el evangelio viviente en la vida de nosotros los cristianos católicos. Anunciamos a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado, evangelio del Padre. Así rezamos en la oración de nuestro plan de pastoral. Evangelizar para mí, o cómo lo practico, pues bueno, primero el evangelio se anuncia con el testimonio de vida, poniéndolo en práctica en cada una de nuestras acciones. Y segundo, llevando el evangelio, anunciando el evangelio a las personas que necesitan escucharlo, que necesitan conocer a Jesús. De esa manera, pues lo pongo en práctica como sacerdote a través de la predicación, a través de la homilía, pero de manera especial con el testimonio de vida, tratando de meterme en la vida de los demás, influenciando la vida de cada una de las personas con esas actitudes, con esos sentimientos que son propios de Jesús. Si nosotros logramos configurar nuestra vida con la de Jesús, entonces fácilmente estaremos llevando, anunciando el Evangelio de Cristo a las personas que necesitan escucharlo y sobre todo verlo traducido en las obras y en las acciones que realizamos diariamente. Gracias. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que desde el tiempo de los apóstoles la iglesia existe para evangelizar. Y la nueva evangelización será también la forma en la que vivirá la iglesia del siglo XXI y la manera en que cada verdadero discípulo de Cristo vivirá su día al día. No se puede transmitir lo que no se cree, y no se puede vivir y no se vive ni se puede transmitir el evangelio sin saber lo que significa estar a solas con el Señor. Por tanto, lo primero que necesitamos para llevar el evangelio a los demás y que quizás necesita también la iglesia es convertirnos y convertirse, ya que para un evangelizador la conversión resulta impredecible. Necesitamos intensificar la vida de oración, los sacramentos, la vida de familia, de parroquia, de comunidad, el conocimiento auténtico del Evangelio de Jesucristo. Pues el que no se alimenta espiritualmente, poco a poco va perdiendo el ímpetu evangelizador, va entrando en la monotonía, ya descuidando la misión que el Señor le ha encomendado y termina por dejarlo todo. Es verdad que una cosa es hablar y otra ponerlo en práctica, pues en todo evangelizador
como en todas las personas, por mucha ilusión que se tenga, habrá días alegres, días en que se sueñe con metas altas, pero también habrá días tristes, días de dolor, de disgusto, de irritación, de ofensas y de ganas de tirarlo todo por la borda. Por eso es necesario planearnos una y otra vez que la historia de toda persona se va haciendo poco a poco en el día a día, incluso de minuto a minuto, y que esa historia es personal. Es una página en blanco, una página por escribir y que nadie podrá escribirla por todos. Por hoy hay algo importantísimo. Necesitamos de todas las páginas de todas las personas para poder formarse. En el no existir páginas pequeñas ni páginas sin importancia, todas serán necesarias para que el libro llegue a su término. Buenas, es un gusto enorme para nosotros, Coronías de Rocas Vivas, estar compartiendo con ustedes el resumen del cuarto objetivo de Renovación Carismática Católica, que es la evangelización, esa nueva evangelización, esa nueva forma que nuestra iglesia quiere que nos entusiasmemos y llevemos el evangelio, ese evangelio vivo, esa palabra maravillosa que es sentir a Cristo vivo y resucitado. Y de una forma sencilla es llevársela a los demás, llevársela con alegría, con entusiasmo, con esperanza. Esa buena nueva, esa buena noticia de que Cristo está vivo y que va a resucitar en cada uno de nosotros, si lo buscamos, si lo llamamos, si lo sentimos. Pero esta nueva evangelización tiene una forma y una manera como debe realizarse, una guía por la cual nuestra iglesia quiere que llevemos esa evangelización. El Espíritu Santo es el que guía todo este proceso. Sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada. No habrá nueva evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es la evangelización? Cuando nos hablan de evangelización, siempre estamos pensando en la predicación, en repetir y repetir lo que dice la Biblia. Pero realmente esto va más allá, es sentirla, es sentir en cada palabra que está escrita en el Evangelio, sentirla en el corazón, llevarla muy adentro y vivirla. Tenemos que ser testimonios vivos de lo que estamos hablando. Como decía un gran santo, y en la Biblia se escribe, porque un gran santo se cansaba de repetirlo. Creo que es San Antonio de Padua. Él hablaba mucho de lo que rebosa el corazón, habla la boca. De eso que tenemos en el corazón, eso habla la boca. ¿Qué significa evangelizar en el Espíritu Santo? Significa que tiene que haber una fuerza que nos mueva a llevar este evangelio. Y es la fuerza esa que tenía Jesús. Esa fuerza que tenía Jesús cuando fue bautizado. Cuando posó sobre él el Espíritu Santo. Cuando en cada prédica, en cada parábola que él hacía, ahí se notaba la presencia del Espíritu Santo. Porque él lleva el Espíritu Santo. Así como en los cenáculos, como en las oraciones, como en los encuentros, en los retiros espirituales, cuando invocamos la presencia de Jesús en nuestras vidas y llega esa promesa de Jesús, que es el Espíritu Santo, en ese momento nos vemos enriquecidos. Y el Papa Juan Pablo nos dice muchísimo que esta nueva evangelización es posible si estamos cargados del Espíritu Santo. El Ruá. Ese es el Espíritu Santo, esa palabra que viene de Dios. El Espíritu Santo debe ser el protagonista en esta misión. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de toda la misión eclesial. La Iglesia Nueva anuncia este Evangelio gracias a la presencia salvífica del Espíritu Santo. Jesús, cuando le dé ese mandato a los apóstoles de ir y vayan al mundo a predicar el Evangelio, Él les concede eso, el Espíritu Santo, para que puedan tener ese ingrediente principal en la evangelización. San Pablo dice que sin el Espíritu Santo es imposible llevar al Señor. Jesús
es ese modelo, es el modelo de evangelización. Ese Jesús es el mismo, es la palabra encarnada de la evangelización y del Espíritu Santo. Jesús, ¿cómo comienza a evangelizar? Por la presencia del Espíritu Santo. En el pasaje, cuando Jesús estaba en Nazaret, cuando se posa sobre él el Espíritu Santo, cuando él está hablando de Isaías, el Espíritu Santo lo unge y todos se dan cuenta porque él empieza a hablar de la buena nueva. La misión de Jesús, aquel a quien Dios ha enviado, habla de Dios. ¿Y cómo no hablarlo si él es fruto del don del Espíritu Santo que recibió sin medida? Ese mismo Espíritu Santo fue soplado sobre los discípulos en el cenáculo. Recibid el Espíritu Santo y los envía a anunciar el Evangelio. La nueva evangelización es dar una acción pastoral, un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización. Es una iglesia que tiene una fuerza de Pentecostés que nos lleva a buscar una nueva forma de evangelizar. Tiene como punto de partida definitivamente Jesús, como centro y como objetivo. Jesús. Esta riqueza, ante todo, es Cristo mismo, su persona, porque de Él vino nuestra salvación. Entonces, ¿a quiénes van esta evangelización? Esta evangelización van a aquellos a quienes no pertenecen a la iglesia. Va a una reevangelización de cristianos de nombre. Eso que encontramos muchas veces, eso que no tienen ni idea, que se bautizaron, que hicieron la primera comunión, pero que no están activos en la iglesia, no están asistiendo a Eucaristía, no están escuchando el Evangelio, no están haciendo un rosario. Estas personas necesitan una nueva reevangelización. La evangelización de la cultura y de las estructuras sociales. Se ha hablado mucho de la Madre Laura, que estudiaba mucho la cultura. La estudiaba porque le interesaba evangelizar de corazón. Y la única forma de evangelizarlo es porque ella amaba mucho a Jesús y buscaba la forma de llevar su palabra, su buena noticia. ¿Y cómo lo hacía? Analizando. Ella lo hacía, analizaba a la población, a esos indígenas que ella quería llevarle Jesús, a esos indígenas que la gente los miraba como si no tuvieran almas, como si fueran unos animales. Ella no. Ella, al tener a Jesús, ella los veía con los ojos de Jesús. Si pensamos en muchos santos, tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. Veía en cada enfermo, en cada mendigo, veía a Jesús. Y de esa forma, al ver a Jesús en cada rostro, ella los amaba y los atendía. Podemos acercar a Jesús a los hombres en cualquier tiempo y en cualquier cultura, mediante la incorporación de a su cuerpo, que es la iglesia. Podemos hallar respuesta a esas preguntas antiguas con las que los hombres siempre afrontan la existencia de Jesús y de la vida y de Dios. Pues que si sentimos y conocemos a Jesús, vamos a tener esa creencia en esos dogmas de fe, donde aunque los racionamientos científicos digan muchas cosas, nosotros creemos en la existencia de Jesús porque lo vivimos y lo sentimos en nuestro corazón. Hay que vivir unas condiciones para poder evangelizar. El Papa quiere que seamos una evangelización de salida, que no nos acomodemos, como decía la dona, en las bancas o por allí, sino que donde estemos. Por ejemplo, en mi trabajo, desde mi trabajo, mientras mis pacientes están recibiendo su fisioterapia, aprovecho y les leo el Evangelio. Vivimos esa lección divina de una forma especial y no solamente salen sanados físicamente, sino que muchos se llevan esa buena nueva de Jesucristo. Entonces, esa nueva evangelización quiere que tengamos, que haya mucho ardor, mucho ardor. En su ardor, o sea, es predicar con entusiasmo, con alegría, con convicción y con valentía. Ser valientes porque llevamos a Jesús. Para esto hay muchos métodos. Uno principal, uso de las escrituras. ¿Y cómo vamos a hacer uso si no las conocemos?
Entonces, a empezar a leerlas, a disfrutarlas, los que no lo hacemos, para poder hacer una buena evangelización. El método de los apóstoles es contar con lo que hacía Jesús. Claro, ellos sabían lo que Jesús hacía. Era fácil llevar esa noticia a otros lugares porque tenían la dicha de haber visto y haber vivido toda esa cantidad de milagros y de acciones que Jesús hacía. Entre los métodos, todos somos evangelizadores, todos estamos llamados a llevar el evangelio, todos estamos llamados a evangelizar. En su expresión, como hablábamos antes, es una evangelización novedosa, intercultural, donde debemos aprender cómo llevar ese evangelio, entender a qué sitio vamos y a la medida en que esos sitios donde nosotros asistamos, de esa misma manera llevar el evangelio. Tiene que ser integral, no solamente hablar del alma, sino que también acompañado de obras. No, decimos al pobre mendigo, Dios te bendiga, pero no le damos nada, no le damos un pedazo de pan, no le ayudamos con un almuerzo, sino que nos limitamos a decir una simple palabra, pero esa palabra debe ir acompañada de obras. Esta experiencia de salvación tiene que ir de la mano de un encuentro personal. Yo cuando escucho esto y cuando lo escuché de la dona, se me vino a la cabeza mi vivencia en mi retiro espiritual. O sea, cuando tú eres testigo y tú sientes ese cambio que Dios ha hecho en tu vida, de esa misma manera puedes llevarlo a los demás, porque lo estamos viviendo. Todos estamos llamados a esto. ¿Por qué cómo ha sido el celo por el evangelio? Es esas ganas locas de hablarle a todos de Jesús. Yo recuerdo con claridad que no podía parar de hablar de Jesús, literal. Se subió en una moto, hablaba de Jesús. Me subí en un carro, hablaba de Jesús. Me encontraba con alguien, hablaba de Jesús. Lastimosamente, ese celo se me fue disminuyendo. Y espero en Dios otra vez volver a conseguirlo y volver a entusiasmarme en ese camino. Un análisis de la realidad. Tenemos que saber, como decíamos antes, a dónde vamos a llevar el evangelio, para saber cómo manejarlo, cómo expresarnos, cómo hablar de Jesús en determinados lugares y circunstancias. Hay que vivir el evangelio. Para concluir, hay que vivir el evangelio. Hay que creer en lo que se predica y vivir en lo que se cree. Si no creo en Jesús y no tengo un encuentro con Jesús, ¿qué voy a decir? Se va a escuchar mis palabras, se van a escuchar falsas, porque no estoy viviendo a Jesús aquí en mi corazón. En la medida en que viva Jesús en mi corazón, en esa medida lo llevo a los demás. Y la frase final que puso la dona en rojo decía: si la salvación depende de la predicación depende del predicador. Hermanos, fue un gusto hablarle de este cuarto objetivo de la Renovación Carismática Católica y espero seguir creciendo junto con ustedes en ese camino de conocimiento de la palabra de Dios y ante todo aprender a evangelizar. Gracias y un feliz sábado para todos. Señor, toma mi vida nueva